En una reunión familiar, mi madre le gritó a mi hija, que estaba estudiando, que lavara los platos y bajara enseguida. Mi hija, respetuosamente, le preguntó a Yasmín, ¿podrías preguntarle? Estaba en el sofá hablando por teléfono. Mi hermana se levantó, agarró el libro, lo rompió en pedazos, luego agarró a mi hija de la oreja y le dijo, a trabajar. ¿Cómo te atreves a hablar de Yasmín? Cuando los confronté, mi madre me gritó, ¿qué miras? Ve a cocinar, la familia de tu hermana tiene hambre. Papá añadió, hay gente que necesita aprender su lugar en esta casa. Me tranquilicé momentos después, cuando le conté a mi esposo lo sucedido, lo que hizo después los hizo arrepentirse de todo. Nunca pensé que una reunión familiar se convertiría en el momento más satisfactorio de mi vida, pero aquí estamos. Me llamo Marisa y estoy a punto de contarles cómo mi esposo Daniel convirtió lo que debería haber sido un fin de semana tranquilo en la venganza más épica que mi tóxica familia haya experimentado. La reunión anual de la familia Peterson se suponía que se celebraría en la casa del lago de mis padres en Michigan, como se había hecho durante los últimos 15 años. Este año fue diferente desde el momento en que llegamos. Mi hermana Renee siempre había sido la niña mimada, pero últimamente, su derecho a todo había alcanzado niveles astronómicos. Volvería a vivir con nuestros padres después de su divorcio, trayendo consigo a su hija Yasmín, de 18 años, y de alguna manera esto la había enaltecido. Su estatus en la jerarquía familiar es comparable al de la reina B. Mi hija Mackenzie, de 17 años y que se ha estado esforzando al máximo para entrar en Stanford, había traído sus libros de preparación para el SAT y planeaba estudiar durante el tiempo libre. Siempre ha sido responsable y ambiciosa, a diferencia de su prima Yasmín, que parecía haber dominado el arte de no hacer absolutamente nada mientras parecía estar ocupada con el teléfono. La primera señal de problemas llegó el viernes por la noche. Acabábamos de cenar y la cocina era un desastre. Había platos apilados por todas partes, ollas y sartenes cubrían la estufa, y la mesa del comedor parecía haber sido azotada por un tornado. Mackenzie se había disculpado para subir a estudiar, como lo había estado haciendo todas las noches durante meses, preparándose para sus solicitudes de ingreso a la universidad. Fue entonces cuando mi madre, Gloria, decidió hacer su gran anuncio. Mackenzie gritó desde las escaleras, con ese tono particular que decía que iba en serio. Necesitamos que laves los platos, baja enseguida. Estaba en la sala, ayudando a mi padre a organizar unos álbumes de fotos viejos, cuando oí la amable respuesta de Mackenzie desde arriba. ¿Podrías preguntarle a Yasmín, por favor? Estaba en el sofá hablando por teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Yasmín, que efectivamente estaba despatarrada en el sofá, viendo TikTok con los auriculares puestos, completamente ajena al caos que la rodeaba. No había movido un dedo para ayudar con la preparación de la cena ni con la limpieza, que era prácticamente su procedimiento habitual. Lo que sucedió después quedará grabado en mi memoria para siempre. René se levantó de la silla como un cohete, con el rostro desencajado por la indignación. ¿Cómo se atreve?, gruñó, pisando fuerte hacia las escaleras. La seguí, presintiendo problemas, y vi horrorizada como mi hermana irrumpía en la habitación de Mackenzie. Mackenzie estaba sentada en el pequeño escritorio, con su cuaderno de preparación para el SAT abierto, el resaltador en la mano, completamente concentrada en un ejercicio de matemáticas. Levantó la vista sorprendida cuando René irrumpió. ¿Qué acabas de decir de mi hija?, preguntó René, con la voz temblorosa de rabia. Solo pregunté si Yasmín podía ayudarme con los platos, ya que estoy estudiando, respondió Mackenzie, visiblemente confundida por la hostilidad. Fue entonces cuando René perdió la cabeza por completo. Agarró el libro de Mackenzie, un libro de preparación para el SAT de 50 pesos que compramos específicamente para este examen, y lo partió por la mitad. El sonido de páginas rasgadas llenó la habitación mientras mi hija observaba conmocionada cómo sus meses de notas y secciones resaltadas se destruían en segundos. Pero René no había terminado. Agarró a Mackenzie de la oreja y la levantó de la silla de un tirón, provocando que mi hija gritara de dolor. ¡A trabajar! ¿Cómo te atreves a hablar de Yasmín?, gritó René, arrastrando a mi hija hacia la puerta. Entré de inmediato, interponiéndome entre René y Mackenzie. ¿Qué demonios te pasa?, pregunté, tirando de Mackenzie detrás de mí para protegerla. Acabas de destruir sus materiales de estudio y la agrediste físicamente. Fue entonces cuando mi madre apareció en la puerta y, en lugar de horrorizarse por lo que acababa de presenciar, descargó su furia contra mí. ¿Qué miras?, gritó, con el rostro desencajado. Ve a cocinar, la familia de tu hermana tiene hambre. No podía creer lo que oía. Mamá, ¿viste lo que acaba de pasar? René simplemente. No quiero oírlo. Gloria me interrumpió. Mackenzie debería aprender a ayudar en lugar de estar escondida en su habitación con esos libros todo el tiempo. Yasmín ha estado trabajando duro todo el día. ¿Trabajando duro? Yasmín no se había movido del sofá, salvo para ir al baño y coger algo de comer. Mientras tanto, Mackenzie había ayudado a servir la cena, se había llevado su plato y había sido muy respetuosa con todos. Mi padre apareció detrás de mi madre y, por un momento, espero que fuera la voz de la razón. En cambio, me miró directamente y dijo con fría autoridad. Hay gente que necesita aprender cuál es su lugar en esta casa. El mensaje era claro. En esta familia, Mackenzie y yo éramos ciudadanos de segunda. La familia de René era lo primero y se esperaba que la sirviéramos sin rechistar.
Mantuve la calma, lo cual me sorprendió incluso a mí. Por dentro, estaba furioso, pero sabía que perder los estribos solo empeoraría las cosas para Mackenzie. En cambio, ayudé a mi hija a recoger los pedazos de su libro y la acompañé a bajar, donde Daniel estaba sentado en el porche trasero, disfrutando de lo que él creía una tarde tranquila. Tenemos que hablar, dije en voz baja, sentándome a su lado. Daniel me miró a la cara y dejó la cerveza inmediatamente. ¿Qué pasó? Le conté todo. Como René destrozó los materiales de estudio de Mackenzie, la agarró de la oreja y le gritó por simplemente sugerir que Yasmín ayudara con las tareas. Como mi madre la defendió y me ordenó cocinar para su familia. Como mi padre básicamente nos había dicho que éramos sirvientes en esta casa. Daniel escuchó en completo silencio, apretando la mandíbula con cada detalle. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato, mirando el lago. ¿Dónde está Mackenzie ahora?, preguntó finalmente. Arriba, intentando recomponer su libro, respondí con la voz ligeramente quebrada. Daniel se levantó y vi algo en su expresión que nunca antes había visto. Mi esposo suele ser la persona más tranquila y apacible que puedas conocer. Es ingeniero de software y resuelve problemas con lógica y paciencia. Pero ahora mismo, parecía capaz de mover montañas. Preparad nuestras maletas, dijo con calma. Nos vamos mañana. Daniel, no podemos, sí, podemos. Y lo haremos. Sacó su teléfono y empezó a escribir. Pero primero, voy a contratar a alguien que me ayude a entender exactamente qué han hecho. Observé a Daniel pasar la siguiente hora en su teléfono, llamando a un investigador privado con el que había trabajado en algunos problemas de seguridad corporativa. Era metódico, atento y completamente concentrado. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, solo dijo que buscaba ayuda profesional. A la mañana siguiente, René bajó sobre las 10, esperando encontrar el desayuno. En cambio, encontró a Daniel sentado a la mesa de la cocina con su portátil, con aspecto de haber estado despierto toda la noche. ¿Dónde está el desayuno?, preguntó con su habitual tono de superioridad. No sé, respondió Daniel sin levantar la vista. ¿Dónde está tu disculpa a mi hija? El precio de René. ¿Disculpa? ¿Por qué? Esa chica necesitaba aprender a respetar. Respeto, repitió Daniel lentamente, levantando finalmente la vista de la pantalla. Interesante elección de palabras. Mis padres aparecieron unos minutos después, y mi madre inmediatamente empezó a hablar del desayuno. Marisa, ¿por qué tardas tanto? La familia de René necesita comer. En realidad, dijo Daniel, cerrando su portátil y poniéndose de pie, hay algo que todos deben saber. La sala quedó en silencio. Daniel rara vez intervenía durante los conflictos familiares, prefería dejarme encargarme de mis propios familiares. Pero cuando hablaba, la gente lo escuchaba. Anoche, un investigador privado investigó algunas cosas, continuó, y yo investigué su voz. Los registros de propiedad de esta casa, la que has llamado hogar familiar durante años. Mi padre se enderezó. ¿A qué te refieres, Daniel? Lo que quiero decir es que esta casa ya no es tuya, ¿verdad, Daniel? El rostro de mi padre palideció. Mi madre parecía confundida, pero René se había quedado muy quieta. No sé de qué hablas, dijo mi padre, pero su voz había perdido toda autoridad. Daniel sacó una carpeta del maletín de su portátil. Según los registros del condado, esta casa fue rehipotecada 3 veces en los últimos 5 años. El aviso final de ejecución hipotecaria se presentó hace 6 meses. El banco es propietario de esta propiedad desde marzo. El silencio era ensordecedor. Mi madre se quedó boquiabierta, y René parecía a punto de vomitar. Pero la reunión familiar. Mi madre susurró. Ha estado sucediendo en una casa que está a punto de ser embargada, continuó Daniel. Al investigador también le pareció interesante que René haya estado recibiendo prestaciones por desempleo mientras afirma estar sin trabajo durante los últimos 8 meses. Excepto que en realidad no está buscando trabajo, ¿verdad? La cara de René se puso pálida. No tienes derecho. El investigador también descubrió que Yasmín no ha estado matriculada en la escuela durante el último semestre, continuó Daniel sin descanso. Tiene 18 años y debería haberse graduado de la preparatoria, pero en cambio ha estado completamente fuera del sistema educativo. Eso es negligencia educativa, sobre todo cuando el padre recibe asistencia social. Mi padre intentó recuperar el control. Esto no es asunto tuyo, Daniel. Tienes razón, asintió Daniel. No era asunto mío. Hasta que decidiste que la vida de mi hija te incumbía. Hasta que decidiste que estaba por debajo de tu nieta. Hasta que decidiste tratar a mi esposa como a una sirvienta. Sacó su teléfono y les mostró la pantalla. El investigador se ha puesto en contacto con varias personas esta mañana. Para empezar, con el banco hipotecario de esta casa. Están muy interesados en saber sobre las reuniones familiares que se celebran aquí mientras estás atrasado con los pagos. Mi madre parecía a punto de desmayarse. Daniel, por favor, el investigador también contactó a la Oficina de Educación del Condado, continuó. Investigarán la situación educativa de Yasmín. Y la Oficina Estatal de Desempleo revisará las solicitudes de prestaciones de René, especialmente considerando que no cumplió con los requisitos de búsqueda de empleo. René finalmente estalló. No puedes hacer esto. No tienes derecho.
Tengo todo el derecho a proteger a mi familia, respondió Daniel con voz aún natural. El mismo derecho que reclamaste cuando destrozaste la propiedad de mi hija y la agrediste físicamente. Yo no agredí a nadie. René protestó. Daniel volvió a sacar su teléfono. Mackenzie, ¿podrías bajar un momento? Mackenzie apareció en lo alto de las escaleras, con aspecto nervioso y decidido. Al bajar, me di cuenta de que llevaba algo. Mackenzie, ¿podrías mostrarles a todos lo que me enseñaste esta mañana?, preguntó Daniel con dulzura. Mackenzie levantó su teléfono y vi que se había tomado fotos de la oreja, que todavía estaba roja e hinchada por donde Rená la había agarrado. También había fotografiado el libro destrozado. Lo documenté todo, dijo Mackenzie en voz baja. Pensé que podría ser importante. Mi madre empezó a llorar. Todo esto es un malentendido. No, interrumpió Daniel. Es exactamente lo que parece. 3 adultos acosaban a una joven de 17 años por atreverse a sugerir que su primo la ayudaba con las tareas del hogar. Se giró y se dirigió a toda la sala. Esto es lo que va a pasar. Nos vamos. Mackenzie y yo le compraremos un nuevo libro de preparación para el SAT, y ella seguirá estudiando para el examen que determinará su futuro. Mientras tanto, ustedes descubrirán cómo arreglar el desastre que han causado en sus vidas. Mi padre intentó una última vez afirmar su dominio. No puedes, de hecho, yo sí puedo, dijo Daniel, sacando otro documento. Ya he hablado con la policía para presentar cargos por agresión y destrucción de propiedad. Me sugirieron que empezara con una orden de alejamiento, que podría haber presentado el lunes por la mañana. La sala se sumió en el caos. René empezó a gritar que estábamos destruyendo a la familia. Mi madre sollozaba, pensando que todo esto era un malentendido. Mi padre intentaba mantener cierta dignidad, aunque estaba claramente presa del pánico por la información de la ejecución hipotecaria. Durante todo el proceso, Daniel mantuvo la calma. Tienen una opción, dijo, alzando un poco la voz para hacerse oír por encima del caos. Pueden disculparse con Mackenzie ahora mismo, sincera y completamente, y podemos separarnos sin ninguna acción legal. O pueden seguir comportándose como los abusadores que son, y cumpliré cada una de mis amenazas. René parecía querer seguir luchando, pero mi madre la agarró del brazo. Rená, por favor, susurró con urgencia. Mi padre, mientras tanto, se había desplomado en una silla, aparentando sus 72 años. ¿Cómo supiste de la casa?, preguntó en voz baja. Los registros de propiedad son información pública, respondió Daniel. Me sorprende que ninguno de tus vecinos haya mencionado haber visto a representantes del banco aquí. O quizás sí, y se lo has estado ocultando a la familia. La verdad estaba escrita en el rostro de mi padre. Han estado manteniendo en secreto la ejecución hipotecaria, probablemente con la esperanza de encontrar una solución antes de que alguien se enterara. La reunión familiar había sido su forma de mantener la fachada de que todo estaba normal. Íbamos a contárselo a todo el mundo, decía mi madre semanalmente. Solo necesitábamos más tiempo. ¿Tiempo para qué?, preguntó Daniel. ¿Tiempo para averiguar cómo hacer que Mackenzie se encargue de solucionar tus problemas financieros? ¿Tiempo para capacitarla para que sea tu sirvienta gratuita y así puedas ahorrar dinero en la casa? Fue una evaluación dura, pero al mirar alrededor, me di cuenta de que tal vez no estaba tan lejos de la verdad. ¿Cuántas veces le habían ofrecido a Mackenzie tareas extras mientras Yasmín estaba sentada en el sofá? ¿Cuántas veces se me había pedido que cocinara y limpiara mientras Rená era tratada como una invitada en casa de sus padres? Yasmín, que había guardado silencio durante todo este enfrentamiento, finalmente habló. No sabía que estaba pasando nada de esto, dijo en voz baja. Habría ayudado con los platos. Y quiero volver a estudiar, nunca quise abandonarla. Miré a mi sobrina con nuevos ojos. Tenía 16 años, la misma edad que yo tenía cuando empecé mi primer trabajo. Había crecido en un ambiente disfuncional, donde le decían que era especial y que no necesitaba contribuir. Pero quizá no era tan consentida como pensaba. Quizá solo era una niña a la que nunca le habían dado la oportunidad de ser responsable. Jazmín, dijo Daniel con dulzura, esto no es tu culpa. No eres responsable de los adultos en tu vida. René, sin embargo, seguía luchando. Te crees mucho mejor que nosotros, ella es mala. ¿Con tu trabajo elegante y tu pequeña familia perfecta? No, respondió Daniel. Creo que soy diferente a ti. Creo que trato a las personas con respeto, especialmente a los niños. Creo que asumo la responsabilidad de mis actos en lugar de culpar a los demás de mis problemas. Se volvió hacia Mackenzie. Cariño, ¿tienes todo lo que necesitas arriba? Mackenzie asintió. Ya empaqué. Buena chica. Daniel miró a mi familia. Nos vamos. Si quieres salvar tu relación con nosotros, ya sabes lo que tienes que hacer. Mientras nos dirigíamos a la puerta, mi madre gritó desesperada, Marisa, por favor, no hagas esto. Somos una familia. Me giré para mirarla. En familia no se tratan como trataste a mi hija ayer. En familia no se prioriza a un hijo sobre otro. En familia no se destruyen los materiales de estudio de un niño y luego se le exige que le sirva la cena. ¿Pero a dónde irás por Navidad?, preguntó mi madre como si fuera su mayor preocupación. A un lugar donde seamos bienvenidos, respondí. A un lugar donde Mackenzie sea tratada con respeto.
Mientras subíamos las maletas al coche, los oía discutir por las ventanillas abiertas. René les gritaba a mis padres que todo era culpa suya. Mi padre les gritaba que no teníamos derecho a amenazarlos. Mi madre lloraba por cómo la familia se estaba desmoronando. Pero cuando Daniel arrancó el motor y nos alejamos de la casa del lago, sentí algo que no había sentido en años al salir de casa de mis padres: alivio. Papá, dijo Mackenzie desde el asiento trasero, gracias. Daniel la miró por el retrovisor. No tienes que agradecerme por protegerte, cariño. Eso es lo que hace la familia. ¿Y qué hay de los asuntos legales? Mackenzie preguntó, ¿de verdad vas a presentar cargos? Solo si es necesario, respondió Daniel. Espero que se den cuenta de que respetarte es más importante que su orgullo. 3 días después, recibí un mensaje de mi madre: lamentamos lo sucedido. René quiere disculparse con Mackenzie. Le enseñé el mensaje a Daniel, quien simplemente negó con la cabeza. Demasiado poco, demasiado tarde. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Quiero decir que una disculpa de verdad habría llegado de inmediato, no después de 3 días de pensar en las consecuencias, respondió. No se arrepienten de lo que hicieron. Lamentan haber sido descubiertos. Tenía razón, por supuesto. Durante las siguientes semanas, recibí varios mensajes más de varios familiares, todos intentando suavizar las cosas y conseguir que perdonáramos y olvidáramos. Pero ninguno abordó el problema fundamental. Mackenzie había sido tratada como una ciudadana de segunda clase en su propia familia, y eso era completamente inaceptable. El mensaje más revelador provino de la propia Arena, aproximadamente una semana después del enfrentamiento. Lamento que Mackenzie haya escuchado sus sentimientos, pero no debería haberle contestado así a la abuela. Incluso en su disculpa, René la culpó del incidente. No reconoció que pedirle ayuda a Yasmín con las tareas fuera razonable. No reconocía que destruir la propiedad ajena estaba mal. No entendía que agarrar físicamente a un niño era una ofensa. Pero Daniel no había terminado su investigación. Durante las siguientes semanas, el investigador privado continuó investigando la situación de mi familia, y lo que encontró fue aún más inquietante que los descubrimientos iniciales. Marisa, tienes que ver esto, me dijo una noche, llamándome a su ordenador. El investigador ha estado investigando el historial financiero de Rená, y hay algo que debería saber. En su pantalla había una serie de documentos que pintaban una imagen de engaño sistemático. Rená no solo había estado cobrando el subsidio por desempleo sin buscar trabajo. Había estado dirigiendo un pequeño negocio de peluquería. Ha estado publicando en redes sociales sobre su trabajo extra, dijo Daniel, mostrándome la página de Facebook de Rená. Mira estas publicaciones de los últimos 6 meses. Revisé fotos de Rená haciendo manicura elaborada, peinados e incluso algunos servicios básicos de maquillaje. Las publicaciones estaban etiquetadas con precios e incluían testimonios de clientes satisfechos. Había estado ganando un buen dinero, probablemente suficiente para mantenerse a sí misma y a Yasmín, pero se lo había estado ocultando al gobierno para conservar sus prestaciones. Esto no es solo un fraude por desempleo, continuó Daniel. Esto es evasión fiscal. Ha estado operando un negocio sin declarar ingresos ni pagar impuestos. La magnitud del engaño fue asombrosa. René se había estado presentando como una madre soltera con dificultades que necesitaba el apoyo familiar, mientras que en realidad dirigía un negocio rentable y recibía ayudas del gobierno a las que no tenía derecho. Pero eso no es lo peor, dijo Daniel con tristeza. Mira esto. Sacó otro documento, este del distrito escolar. Yasmín no solo había faltado a la escuela durante un semestre. La habían sacado de su preparatoria regular durante su último año y se suponía que debía estar inscrita en un programa de educación para adultos para completar su diploma. Pero Renan nunca completó el proceso de inscripción, lo que dejó a Yasmín en un limbo educativo a solo unos meses de graduarse. Daniel explicó que les había estado diciendo a todos que Yasmín necesitaba tomarse un descanso de la escuela debido al estrés. Pero no hay constancia de ninguna evaluación formal ni documentación médica. Ha estado usando esto como excusa para cobrar prestaciones adicionales mientras Yasmín se pierde el último año. Me sentí mal. Yasmín era una chica brillante a la que siempre le había ido bien en la escuela. La idea de que Rená hubiera estado usando falsas acusaciones de estrés para evitar lidiar con la educación de Yasmín era horrible, sobre todo porque Yasmín estaba tan cerca de graduarse. Daniel, tenemos que hacer algo al respecto, dije. Yasmín no merece que su educación se destruya por las estafas de Rená. Estoy de acuerdo, respondió. Pero quería hablar contigo antes de tomar ninguna medida. Esto se va a poner feo. Mientras tanto, Mackenzie había estado asimilando en silencio todo lo sucedido en la reunión. Siempre había sido madura para su edad, pero el incidente con Rená la había obligado a afrontar duras realidades sobre su familia extendida. Mamá, dijo una noche mientras preparábamos la cena, necesito preguntarte algo y quiero que seas sincera conmigo. Claro, cariño. ¿Qué pasa? ¿La abuela siempre te ha tratado como me trató ese día? La pregunta me dio un puñetazo en el estómago. Mackenzie siempre había visto a mis padres como abuelos cariñosos que a veces tenían favoritismos, pero nunca había presenciado la magnitud de la disfunción familiar. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. O sea, ¿siempre he esperado que hagas todo el trabajo mientras a René la tratan como a una princesa? ¿Siempre ha actuado como si fueras menos importante que René?
Me senté a la mesa de la cocina, sintiéndome repentinamente agotada. Sí, lo admito. Lo he tenido presente desde que éramos niños. Mackenzie se sentó frente a mí con expresión seria. ¿Por qué nunca dijiste nada?, respondí. Porque pensé que era normal. Pensé que todas las familias tenían esta dinámica. Pensé que tal vez yo era menos importante o menos merecedora de respeto. ¡Qué horror, mamá! Sabes que no es cierto, ¿verdad? Al ver a mi hija, una joven segura de sí misma y realizada que jamás dudó de su propio valor, me di cuenta de que había pasado décadas aceptando un trato que jamás toleraría para ella. Empiezo a entenderlo ahora, dije. Ver cómo te trataban me hizo ver cómo siempre me han tratado. Y papá no dejará que se salgan con la suya, dijo Mackenzie con satisfacción. Nunca lo había visto así. Estaba tan tranquilo, pero también tan peligroso. Tenía razón. Daniel había mostrado una faceta de sí mismo que yo nunca había visto. Había sido metódico, minucioso y absolutamente implacable en su búsqueda de justicia para Mackenzie. Había sido aterrador e increíblemente atractivo a la vez. Tu padrastro te quiere mucho, dije. No va a dejar que nadie te haga daño, ni siquiera a mi familia. Lo sé, respondió Mackenzie. Y lo amo por eso. Pero mamá, ¿qué pasa con Yasmín? Está atrapada en medio de todo esto. Esta era una pregunta que me rondaba la cabeza. Yasmín era hija de René, pero también una víctima inocente de las maquinaciones de su madre. La habían criado para creer que era especial y que no necesitaba contribuir a la casa, pero también le habían negado una educación adecuada y un desarrollo social. Yo también he estado pensando en eso, dije. Quizás deberíamos intentar contactarla directamente. Los ojos de Mackenzie se iluminaron. ¿En serio? ¿Podríamos hacerlo? No sé si René lo permitiría, pero podríamos intentarlo. Ese fin de semana, Mackenzie me sorprendió al preguntarme si podía usar mi teléfono para llamar a Yasmín. Estaba nervioso por las posibles consecuencias, pero también sabía que Mackenzie siempre había sido un buen juez o personaje. ¿Yasmín? Soy Mackenzie, dijo cuando contestó su prima. Me preguntaba si querías hablar. No pude oír la conversación de Yasmín, pero vi cómo cambiaban las expresiones de Mackenzie mientras hablaban. Había sorpresa, luego preocupación, y luego algo que parecía determinación. ¿Te gustaría venir a visitarnos un fin de semana?, preguntó Mackenzie. Sé que las cosas están complicadas con nuestras familias ahora mismo, pero eso no significa que no podamos ser amigos. Después de que Mackenzie colgó, se volvió hacia mí con expresión pensativa. Mamá, creo que Yasmín está más al tanto de lo que pasa de lo que creíamos. Sabe que su madre no ha sido sincera y está muy molesta por faltar a la escuela. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que Rená le dijo que estaba demasiado estresada para ir a la escuela y que, en cambio, iban a estudiar en casa. Pero Rená nunca implementó ningún programa de educación en casa. Yasmín ha estado pasando la mayor parte del tiempo en el teléfono porque, literalmente, no tienen nada más que hacer. Esto fue incluso peor de lo que imaginaba. Yasmín no era perezosa ni se creía con derecho a todo, estaba atrapada en una situación donde no tenía estructura, ni metas, ni forma de tomar las riendas de su vida. También dijo que Rená ha estado contando con su ayuda con el negocio de peluquería y uñas, pero le ha estado diciendo a Yasmín que no pueden contárselo a nadie porque nadie lo entendería. Mackenzie continuó, Yasmín siente que está haciendo algo mal, pero no sabe qué. La situación se estaba volviendo más clara. Rená había estado usando a Yasmín como mano de obra no remunerada para su negocio legal, a la vez que la usaba como apoyo para cobrar beneficios. Yasmín había sido aislada de sus compañeros, se le había negado la educación y se la había hecho cómplice de las actividades fraudulentas de su madre. ¿La invitaste a visitarnos?, pregunté. Sí, pero no creo que René la deje venir, respondió Mackenzie. Yasmín parecía muy asustada de meterse en problemas. Esa noche, Daniel llegó a casa con más noticias. Me dijo que he estado en contacto con un defensor de la educación. Le expliqué la situación con la educación de Yasmín y nos van a ayudar a entender sus opciones para completar su diploma de preparatoria. ¿Eso le causará problemas a Yasmín?, pregunté, preocupado por las posibles consecuencias. Podría causarle problemas a Rená, respondió Daniel. Pero Yasmín necesita ir a la escuela. Tiene 16 años y lleva meses fuera del sistema educativo. Eso no es solo ausentismo, es negligencia educativa. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Rená podría enfrentar graves consecuencias legales por negarle a Yasmín una educación durante su último año. Y Yasmín necesita saber que tiene opciones para completar su diploma y seguir adelante con su vida. Las implicaciones serán devastadoras. Si la investigación descubría que Rená no era una tutora idónea, Yasmín podría verse en una situación difícil. Pero si eso motivaba a Rená a ponerse las pilas, Yasmín podría finalmente retomar sus estudios y graduarse. ¿Hay algo más?, continuó Daniel. He estado en contacto con un abogado sobre los cargos de agresión contra Rená. Las lesiones en el oído de Mackenzie fueron documentadas, y varias personas presenciaron la destrucción de la propiedad. Tenemos un caso sólido si queremos seguir adelante. ¿Crees que deberíamos?, pregunté. Creo que deberíamos mantenerlo como una opción, respondió Daniel. Si Rená sigue evadiendo la responsabilidad de sus actos, podríamos tener que recurrir a la justicia. Durante los días siguientes, la situación con mi familia siguió empeorando.
Mi madre llamó repetidamente, alternando entre suplicarnos que perdonáramos y olvidáramos, y tratando de hacernos sentir culpables para que cediéramos ante nuestras exigencias de responsabilidad. Marisa, estás destruyendo a esta familia, dijo durante una llamada particularmente emotiva. René se está desmoronando, y tu padre tiene dolores en el pecho por todo el estrés. Mamá, no estamos destruyendo nada, respondí. Simplemente nos negamos a aceptar que nos traten mal. Si eso es destruir a la familia, entonces tal vez era necesario destruirla. Pero ¿y Yasmín? Es solo una niña. No merece ser castigada por los errores de su madre. Tienes razón, no lo merece, coincidí. Por eso intentamos ayudarla a volver a la escuela y a tener estabilidad en su vida. ¿Amenazando con enviar a su madre a la cárcel? Haciéndola responsable de sus actos, la corregí. René decidió cometer fraude. René decidió sacar a Yasmín de la escuela durante su último año. René decidió agredir a Mackenzie. Estas son consecuencias, no castigos. Las llamadas de mi madre se volvieron cada vez más desesperadas a medida que se hizo evidente que no íbamos a ceder. Intentó convencer a otros familiares para que nos presionaran, pero la mayoría se mantuvo al margen del conflicto una vez que se enteraron del alcance del engaño de René. Mi tío Walter, el padrino de René, me llamó directamente después de que mi madre le pidiera su intervención. Marisa, acabo de enterarme de lo que está pasando, dijo. Quiero que sepas que creo que lo estás llevando muy bien. ¿En serio? Me sorprendió. El tío Walter siempre había sido muy cercano a René. ¿En serio? Llevo años preocupada por René, pero no me había dado cuenta de lo mal que se había puesto la situación. Necesita ayuda profesional, no que la obliguen. ¿Qué opinas de la situación de Yasmín? Creo que esa chica necesita ir a la escuela y necesita estabilidad en su vida. Si René no puede proporcionar eso, entonces es necesario tomar otras medidas. El apoyo del tío Walter fue significativo, pero también puso de relieve lo aislados que se habían quedado mis padres al defender el comportamiento de René. Incluso quienes la apoyaban desde hacía mucho tiempo empezaban a reconocer que la situación era insostenible. El descubrimiento se produjo unas 3 semanas después del incidente de la reunión. Yasmín llamó directamente a Mackenzie, llorando y pidiendo ayuda. Mackenzie, necesito hablar con tu mamá, dijo. Algo está pasando y no sé qué hacer. Cuando hablé por teléfono, Yasmín apenas hablaba entre lágrimas. Tía Marisa, aquí hay gente preguntándole a mi mamá sobre el dinero y la escuela, y ella les grita, y tengo miedo. La investigación había comenzado, y al parecer René no la estaba llevando bien. Yasmín estaba en la casa cuando llegaron los investigadores y presenció el colapso total de su madre. Yasmín, ¿dónde estás ahora?, le pregunté. Estoy en mi habitación, pero lo oigo todo. Dicen algo sobre mi diploma y mis beneficios, y mi mamá llora y grita. Cariño, esta gente solo quiere que termines la escuela, dije, intentando mantener la voz serena. Ya tienes 18 años, lo que significa que puedes tomar tus propias decisiones sobre tu educación. ¿Pero qué pasa si mi mamá se mete en problemas? ¿Y si no puedo pagar para volver a estudiar? Yasmín, no vas a estar sola en esto, le aseguré. Hay programas para ayudar a personas en tu situación, y tienes una familia que se preocupa por ti. Después de colgar, miré a Daniel. Tenemos que hacer algo. Ya lo sé, respondió. Ya llamé a la asesora educativa. Sabe que Yasmín cuenta con el apoyo familiar y quiere ayudarla a explorar sus opciones para completar su diploma. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Yasmín puede obtener su GED, inscribirse en clases de educación para adultos o incluso regresar a otra preparatoria para terminar su último año. Tiene opciones y no tiene por qué dejar que los problemas de René arruinen su futuro. Lo miré fijamente. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. De hecho, Mackenzie lo sugirió. Dijo que Yasmín no debería tener que pagar por los errores de su madre. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que ese fue el momento en que todo cambió. No solo por Yasmín, sino por toda nuestra dinámica familiar. En lugar de permitir que el caos de René victimizara a otra generación, estábamos interviniendo para romper el ciclo. ¿Pero qué pasa con René?, pregunté. No va a dejar que Yasmín tome sus propias decisiones sobre la escuela. René no tiene opción, respondió Daniel con seriedad. Yasmín tiene 18 años. Ya es mayor de edad. Y René está a punto de ser acusada de múltiples delitos. Tendrá problemas más graves que controlar la educación de Yasmín. Daniel me mostró algo más que el investigador había descubierto. Yasmín había sido aceptada en un programa de colegio comunitario, pero no se había matriculado porque René le había dicho que no podían costearlo y que necesitaba ayudar con el negocio familiar. Mientras tanto, Mackenzie había estado trabajando a tiempo parcial todo el verano para ahorrar dinero para las solicitudes de admisión a la universidad, además de su intenso programa de estudios. Estaban preparando a Yasmín para el fracaso, dijo Daniel. Y querían arrastrar a Mackenzie con ella. La parte más satisfactoria de toda esta historia llegó unos 2 meses después. Recibí una llamada de mi prima Jennifer, que vivía en el pueblo vecino al de mis padres. Marisa, no sé qué pasó en la reunión, dijo, pero quería que supieras que René solicitó un trabajo en mi empresa y, cuando pedimos referencias, apareció información muy interesante. Resultó que la investigación de Daniel había sido más exhaustiva de lo que pensaba.
Los posibles empleadores de Rena han sido informados de su prolongado desempleo y de su incapacidad para cumplir con los requisitos de búsqueda de empleo. Se corrió la voz por su pequeño pueblo sobre los problemas financieros de la familia. Además, Jennifer continuó. Yasmín se inscribió en el programa de educación para adultos sobre su GED el mes pasado. Empezará en el colegio comunitario en enero y parece que le va muy bien. Me pidió que les dijera que está agradecida por el apoyo de su familia. Me alegró saber que Yasmín estaba tomando las riendas de su vida, pero me sentía aún más orgullosa de Mackenzie, quien había manejado toda la situación con una madurez notable. Había reemplazado sus materiales de estudio destruidos, se mantuvo al día con su programa de preparación y finalmente obtuvo el percentil 95 en sus exámenes SAT. Pero la verdadera reivindicación llegó 8 meses después, cuando Mackenzie recibió su carta de aceptación en Stanford con una beca parcial. Trabajó increíblemente duro para lograr ese logro, y nadie se lo iba a arrebatar. Celebramos con una pequeña cena familiar, solo los tres. Mientras brindábamos por el éxito de Mackenzie, Daniel levantó su copa y dijo, a quienes conocen su lugar en este mundo. Mackenzie se fue. ¿Y qué tiene eso que ver con eso? Donde tú elijas estar, respondió, basándote en tus propios méritos, tu propio esfuerzo y tus propios sueños. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la reunión familiar no se trataba realmente de lavar platos ni de estudiar, ni siquiera de que René se sintiera con derecho a todo. Se trataba de poder y control, de quién importaba y quién no. Durante años, permití que mi familia tratara a Mackenzie como si fuera menos importante que Yasmín, por extensión, que me tratara como si fuera menos importante que Rena. La intervención de Daniel no solo protegió a Mackenzie en ese momento, sino que reinició toda la dinámica. Le demostró a mi familia que su comportamiento tenía consecuencias, que Mackenzie valía y merecía respeto, y que no toleraríamos ser tratados como miembros de segunda clase de la familia. Lo mejor es que Mackenzie lo vio todo. Observó a su padrastro investigar la situación, reunir pruebas y desmantelar metódicamente la estructura de poder que la oprimía. Aprendió que no tenía por qué aceptar el maltrato, que contaba con defensores que lucharían por ella y que defenderse no requiere gritos ni violencia, solo determinación y hechos. Nunca volvimos a tener otra reunión familiar. Mis padres finalmente perdieron la casa por una ejecución hipotecaria. Rena encontró trabajo y se mudó a su propio apartamento, y Yasmín terminó su título de asociado y se transfirió a una universidad de 4 años con una beca académica. En cuanto a Mackenzie, ahora está en su 2º año en Stanford, estudiando informática como su padrastro. Es segura de sí misma, exitosa y está rodeada de personas que la aprecian. Y cada vez que alguien me pregunta sobre las obligaciones familiares o cómo mantener la paz, recuerdo aquel fin de semana en la casa del lago y la caravana de Daniel diciendo, hay gente que necesita aprender cuál es su lugar en esta casa. Tenía razón. Nuestro lugar estaba en cualquier lugar menos allí.